Hola amigas, qué gusto nuevamente estar con todas ustedes. Tenemos el honor nuevamente que nos acompañe María Fernanda Lazo de Corazones Mágicos, fundadora de Corazones Mágicos. Y bueno, gracias Karen, gracias Alejandra, como siempre un gusto y un placer estar con todas ustedes. Como quedamos, el día de hoy seguiremos con el tema de la violencia sexual infantil. Es muy importante que nos acompañen porque María Fernanda les dará algunas herramientas para hacer el primer abordaje y sobre todo para prevenirla. Gracias. María Fernanda, pues nuevamente un placer y un honor que nos acompañes. Siempre reconocer todo tu trabajo que haces desde la sociedad civil organizada allá en Querétaro y pues en todo el país, generando protocolos, generando acompañamiento a distintas instancias de gobierno. Y bueno, el día de hoy sí quisiéramos continuar con el tema de violencia sexual infantil. Hemos estado platicando los distintos casos que desde el consultorio Alejandra o aquí Karen desde el despacho y bueno, todo el mundo conocidos que tenemos que han sufrido algún tipo de violencia sexual infantil. Y para aprovechar este tiempo, sí nos gustaría que tú nos des las mejores herramientas que nos puedas dejar. Claro que sí. Pues muy contenta de estar otra vez con ustedes. Feliz de la vida, me siento muy, muy honrada. Y creo que hay dos temas muy importantes de los que hay que hablar. Uno es el tema de la prevención, porque la estadística de la violencia sexual infantil es verdaderamente alarmante, ¿no? Más o menos nada más de abuso sexual, según la Organización Mundial de la Salud, se estima que 1 de cada 5 niñas y hasta 1 de cada 10 niños lo sufren, el abuso sexual infantil. Pero lo importante del tema es que la mayoría se puede prevenir. La gran mayoría, pero ¿qué necesitamos? Necesitamos implementar muchas acciones desde todos los ámbitos donde hay niños, se pueden implementar acciones para prevenir la violencia sexual infantil, pero un punto medular en la casa es desarrollar habilidades en nuestras niñas, en nuestros niños, para que sepan detectar situaciones de riesgo, hagan un alto y puedan pedir ayuda, ¿no? Entonces, hay como una recetita de cocina, ¿no? Que son los puntos básicos de la prevención de la violencia sexual infantil. Hay que empezar a hablar con nuestros hijos lo más pronto posible del tema, pero esta información que les voy a dar, a partir de los 4 años vamos a empezar a trabajarla con ellos. Ojo, el tema, por ejemplo, cuando hablamos de sexualidad, la sexualidad implica muchas cosas. La sexualidad aplica la afectividad, las diferencias de sexo, las diferencias de género, tiene que ver con todo el placer, el erotismo del ser humano, y el erotismo no es únicamente la cuestión de relaciones sexuales. Claro. O sea, tiene que ver con la capacidad de sentir placer. Entonces, yo puedo hablar de sexualidad con mis hijos realmente desde que nacen. Si les estoy cambiando el pañal, nombrar las partes privadas correctamente. Con el nombre correcto. Con el nombre correcto, ¿no? Entonces, a partir de los 4 años, ¿qué es lo que vamos a trabajar con ellos en específico? Uno, bueno, también desde muy chiquitos, esto desde antes, tenemos que empezar a enseñarles de las emociones. Necesitamos que nuestras niñas y nuestros niños sepan reconocer las emociones y cómo las sienten en el cuerpo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el miedo yo lo siento en el pecho, siento que me cierra la garganta, pero a lo mejor Karen siente que le tiemblan las piernas. Entonces, es importante enseñar las emociones básicas y que ellos reconozcan cómo las sienten en su cuerpo. Hay que recordar y eliminar de nuestro vocabulario el tema de que las emociones malas y buenas. Hay emociones, todas las emociones son buenas para el ser humano porque la función de las emociones es la sobrevivencia del ser humano, justamente. Entonces son emociones placenteras y displacenteras. Y vamos a empezar a trabajar con las emociones porque esto es realmente el sensor que le va a permitir a nuestras hijas y a nuestros hijos detectar una situación de riesgo. Lo que me incomoda, ¿sí? Cuando siento yo una emoción displacentera como el miedo, la tristeza, etcétera, etcétera, es cuando hay un foco rojo. ¿Okay? Después vamos a empezar a hablar del cuidado del cuerpo. Creo que además hoy en día las nuevas generaciones pues ya traen un chip distinto al de nosotros. Karen, no sé cuántos años tengas, pero tú eres más chavita que nosotros. Tú creciste ya en la corriente más sana, ¿no? Pero ahorita aprovechando toda esta corriente que hay con los niños de que toma agua sola, no tomes refresco, aliméntate bien, se saben perfecto el plato del buen comer, que yo nunca lo aprendí hasta de grandecita y me cuesta mucho trabajo, pero hay que aprovechar justamente esta corriente para hablar, obviamente, seguir hablando del cuidado y del respeto hacia nuestro cuerpo. Y eso implica tanto cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿no? En el tema de la salud. Y vamos a empezar a meter el tema de las partes públicas y las partes privadas de nuestro cuerpo. Las partes públicas, ¿cuáles son? Son las partes que las personas pueden observar y que pueden tocar con mi autorización.
Ajá. Las partes privadas, muy sencillo, son las partes que cubre la ropa interior. ¿Ok? Entonces, en el caso de las niñas tenemos la vulva, las nalgas, el ano y el pecho. En el caso de los niños tenemos el pene, las nalgas y el ano. Esas son las partes privadas. Hay personas que dicen, la boca es una parte privada. No, la boca no es una parte privada. Los muslos tampoco es una parte privada del cuerpo. Es las partes del cuerpo que cubre la ropa interior, y vamos a empezar a usar estos términos. Es muy común en México, le ponemos muchos apodos, muchos sobrenombres a las partes privadas. Luego vamos a talleres de prevención con los papás. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que van y te dicen los apodos, y hay apodos que nunca has escuchado, te botas de risa de la cantidad de sobrenombres que ponemos. Pero hay que informarlos correctamente para que exactamente. Los niños... Además, miren, la verdad es que tenemos que mejorar nuestros discursos y tenemos que ser mucho más congruentes, porque a la hora que le ponemos nosotros un apodo, un sobrenombre a una parte del cuerpo, ¿sí? Y nos reímos, bajamos la mirada, nos sonrojamos, le estamos mandando el mensaje a nuestras niñas y a nuestros niños de que hay una parte mala en su cuerpo que causa vergüenza. Por eso es importante nombrarlas correctamente. Y si a ti, mamá o papá, te da vergüenza decir pene o nalgas o ano, porque hemos llegado a secundarias donde nunca han oído la palabra ano, si da pena, ensáyalo frente al espejo para que puedas platicarlo con tus hijos. Muy importante, ¿eh? Entonces, después de partes públicas y partes privadas, nos vamos a ir al tema de las caricias. No todas las caricias son buenas. Hay caricias que nos generan incomodidad, que nos generan emociones displacenteras, que me dan miedo, que no me gustan, que me dan tristeza, que me enojan, ¿no? Ojo, no todas las caricias malas son violencia sexual. Por ejemplo, puede haber un niño que le moleste que el tío lo salude porque le pica con la barba, ¿no? Entonces se enoja de que le pica la barba. Claro. ¿Sí? Eso es una caricia mala. Por eso tenemos que ser muy respetuosos, ir enseñando a nuestros niños, ¿sí? Cuando quieren saludar de besos, si quieren saludar de abrazo. Obviamente evitar los golpes. ¿Por qué? Porque cuando yo le pego a mi hija, a mi hijo o a un niño más chiquito, yo le estoy mandando el mensaje de que un adulto puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Entonces, por eso les digo que tenemos que ser muy congruentes. Perdón, aquí a mí sí se me queda muy marcado que, por ejemplo, en mi casa me decían, no es obligación saludar de beso. Si no quieres saludar de beso, no es obligación. Eso es muy importante, Liz. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Porque hay unas que, ay, dale un beso. Sí. Ay, que te quieren obligar. O la mamá que saluda de beso en la boca a los hijos. Ah, sí. Miren, fíjense que es una gran pregunta. Siempre los papás dicen, ¿es malo besar en la boca a los hijos? A ver, un beso de piquito no es que sea malo, el tema es que si queremos proteger a los niños, tenemos que darle herramientas para que se protejan. Allá afuera en el mundo hay muchas personas agresoras sexuales, y parte de lo que caracteriza a los agresores sexuales son las distorsiones cognitivas. Entonces, si tu hijo llega y le da un beso en la boca a un agresor sexual, él va a decir, él vino a buscarme, él vino a provocarme, ¿no? Además de que es un tema de salud e higiene. ¿Sí? Entonces, también, por supuesto, no se recomiendan los besos en la boca por ese motivo, por esa razón. Entonces, Fer, lo que nos quieres decir es mandar y dar la información correcta a nuestros hijos. Exactamente. O sea, lo correcto es hablar y nombrar las partes como privadas del cuerpo. Esos cariños o muestras de amor, esos ejemplos, o sea, son... es información incorrecta que le estamos dando a nuestros hijos. Cuando ponemos apodos y sobrenombres, sí. Y también, por ejemplo, ese saludo de beso en la boca. En la boca por también. Ejemplo. En la boca, sí. Sí, ese es un ejemplo, y pues que sería, pues hasta, como tú lo dices, hasta por higiene, por cuestión de salud. Por higiene, por salud y porque los ponemos en riesgo. Exacto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con los besos en la boca. Sí. Obviamente, si hay porque llega a haber también casos de papás o mamás que dan besos en la boca donde meten la lengua y es un beso erotizado. Eso ya está fatal. Eso sí está muy, muy mal, ¿ok? No. Y yo así, no. Es que llega a haber casos, ¿no? Es como un poco, el beso en la boca pasa un poco lo mismo que cuando te bañas con tus hijos. Que cuando te bañas con tus hijos, ¿no? No es que sea malo bañarse con los niños, ¿sí? Pero mientras más autónomos hagamos a nuestros hijos, ¿sí? Más seguros están. Mientras más pronto mi hijo se pueda bañar solo, lo estoy protegiendo. ¿Ok? Entonces, no es que esté mal bañarse con los niños. Claro, hay mamás luego que, alguna vez una mamá se acercó y me dijo, oye, mi hijo tiene 12 años y se sigue bañando con su hermanita de 9, ¿está mal? Sí está mal, porque además generalmente los niños por ahí de los 8 años, de los 7, 8 años, los niños solitos empiezan a buscar su privacidad. Claro. Es cuando ya les da pena que los vean desnudos, ya no quieren que mamá los cambie, ¿no? Y hay que respetar esa privacidad. Claro que hay que respetarla, y reitero, entre más rápido sean autónomos nuestros niños y sean independientes, más seguros van a estar.
Ajá. Bueno, este tema de las caricias buenas y las caricias malas es muy importante. Caricias buenas son las caricias que me generan emociones placenteras, que me generan alegría, que me generan serenidad, que me siento protegido, que me siento amado. Las caricias malas son las que me generan miedo, tristeza, enojo, emociones displacenteras. ¿Ok? Vamos también a empezar a ver con ellos el tema de los secretos. Es muy importante. Ese es muy importante porque en la mayoría, sobre todo en el abuso sexual infantil, se dan los secretos. O sea, el silencio es lo que busca, esta complicidad, este pacto del silencio es lo que busca establecer la persona que agrede a las niñas y a los niños, obvio para que no vaya y lo hable porque él quiere permanecer en la Y clandestinidad. es una forma de control totalmente. Es una forma de control absoluta. Entonces, hay que enseñarles también a nuestras niñas y a nuestros niños que hay secretos buenos y secretos malos. Los secretos buenos nos vamos a basar igual que en las caricias. Son secretos que me hacen sentir emociones placenteras. Y son secretos que si se revelan, no le hacen daño a nadie. Como una fiesta sorpresa para mamá o para papá. ¿Sí? Bueno. En algún momento se va a revelar el secreto, eso es algo importante, Claro. pero cuando se revele va a generar alegría. Ajá. Y mientras yo estoy guardando el secreto, las emociones que siento son emociones placenteras, ¿no? Los secretos malos son secretos que me generan emociones displacenteras. No todos los secretos malos tienen que ver con violencia sexual infantil. O sea, por ejemplo, si tenemos dos amiguitos, Chuchito y Pedrito, ¿no? Y Pedrito le dice a Chuchito que su papá todos los jueves que se va con los amigos, llega borracho, le pega a la mamá y él se tiene que esconder en el closet. Pues Pedrito va a estar todos los jueves en la noche preocupado por Chuchito porque va a llegar el papá y se va a esconder en el closet, ¿ok? Entonces hay que enseñarles que los secretos malos, estos secretos que nos generan estas emociones displacenteras, tenemos que revelarlos a un adulto de confianza, ¿ok? Es importante enseñarles a decir que no. Esto puede parecer muy bobo, pero los mexicanos no sabemos decir que no. Importante. No, pues sí, no con las mujeres no. ya creciditas todavía no sabemos, andamos de complacientes. Amigas, muchas veces es, ay, a ver cuándo vamos a comer la semana que entra. Sí, háblame. En lugar de decir, no la semana que entra estoy llena y no puedo. Exacto. ¿No? Entonces, necesitamos uno tiene que ser muy firme, muy determinante, incluso poniendo la mano por enfrente. Aquí hay muchas otras cosas importantes que tenemos que trabajar con las niñas y con los niños. Niñas y niños con buena autoestima, seguros de sí mismo, son mucho menos vulnerables a sufrir violencia sexual. Claro, porque niños que tienen una buena comunicación con sus papás, una comunicación asertiva con sus papás, es más difícil que sufran violencia sexual. ¿Por qué? Porque si el niño tiene claridad de que nadie debe tocar sus partes privadas y alguien llega e intenta hacer algo, el niño le va a decir no y te voy a acusar con mi mamá. Y esa persona no se le va a volver a acercar al niño porque sabe que lo va a ir a acusar con su mamá. De hecho, parte de la estrategia que usan las personas que agreden sexualmente a niñas y niños, obviamente ellos buscan a niños aislados, a niños que tienen carencias afectivas, a niños a lo mejor que tienen pues que ven solos, ¿no? Con aislamiento, ¿no? Que tienen vínculos pobres en la familia. ¿Por qué? Porque es más fácil que los puedan entrampar. Entonces, por eso necesitamos hablar con nuestras niñas y con nuestros niños de todo esto. Otro tema importante es que nuestras niñas y nuestros niños tienen que ubicar adultos de confianza y de referencia en todos los ámbitos donde se mueven. Obviamente, lo ideal es que sea mamá y papá, pero aquí tenemos que echarnos un clavado adentro de nosotros y ser bien honestos, porque para muchas niñas y para muchos niños, mamá y papá no son los adultos de referencia. A veces es una hermana más grande, un hermano más grande, un tío, un abuelo, la maestra. Si van a un club, deben de ubicar a un adulto de confianza dentro de ese club al que puedan recurrir en caso de necesitar ayuda. Y bueno, a grandes rasgos, este es como el ABC de la prevención de la violencia sexual infantil y las habilidades que necesitamos desarrollar con nuestras niñas y con nuestros niños. Hay que enseñarles también a partir de los 4 años, explicarles qué es violencia sexual. ¿Qué es violencia sexual? Violencia sexual es cuando alguien quiere ver, tocar, jugar, chupar o, introducir o videograbar, fotografiar tus partes privadas. Y obviamente nadie debe de hacer eso con mis partes privadas y yo no debo de hacer eso con las partes privadas de otra persona. Las únicas 2 excepciones es por un tema de higiene
en casos de niños chiquitos que mamá, papá o la abuelita, el abuelito Claro. los ayudan a bañarse y sí van a tener que tocar partes privadas para limpiarlo, pero por eso es importante la comunicación. Si el niño le duele, porque también hemos tenido casos de a lo mejor mamás que tallan muy fuerte a los hijos y generan lesiones. No es un caso de violencia sexual, pero pues el niño está sufriendo y le está generando mucha incomodidad. Perdón, ahí sí te quiero comentar un asunto que nos tocó atender en algún momento, donde la niña estaba rosada y el papá con una batelenguas le ponía, porque era una niña chiquita, le ponía la crema, la pomada con una batelenguas, pues para no tocarla con el dedo, para no lastimarla. Y la niña fue y dijo que con un palito el papá le estaba Imagínate, lastimando. Entonces, la confusión. La confusión. Qué importante, ¿no? Qué importante tener toda esta información por el problema en el que se metió el papá, ¿no? Y sí, y sabes que, sí, creo que hay varias cosas, ¿no? Fíjate, aquí el papá, o sea, dice, yo para no tocar a mi hija uso una batalenguas, pero con el batalenguas puedes lastimar también igual a un niño. Sí. O muchas personas, por ejemplo, dicen, es que yo por eso a mi esposo no lo dejo bañar a mis hijos, nada más los baño yo o mi mamá. No es la solución. Claro. Más bien tenemos que ser adultos de confianza y de referencia para los niños y tanto mamá y papá tenemos que dar esta educación. Claro. ¿No? Y enseñarles cómo ellos se deben de bañar. Exactamente, incluyendo también, por ejemplo, enseñarles y también las mamás. Por ejemplo, a nosotros nos tocó el caso de una chiquita en una guardería que decía que la Miss le había picado su colita y resultó que la Miss tenía unas uñas tipo Niurka. Me muero, me muero. Pero no lo hizo, o sea, sí, la Miss pues fue sin querer, la Miss, ¿no? Sí, pero bueno, tenemos que cuidar y aquí lo que... Y ojo mamás y papás, porque pues todo esto se puede meter en problemas, son temas que no prescriben, delitos que no prescriben. No, ya no prescriben ningún tipo de violencia sexual infantil, pero por eso lo importante es tener una comunicación asertiva con nuestras niñas y con nuestros niños, ¿ok? Eso es importantísimo. La autoestima, les decía, la empatía es una gran herramienta para prevenir la violencia y nos hace falta desarrollar, la empatía se ha perdido muchísimo. Claro. Necesitamos tener ejercicios de empatía con nuestras niñas y con nuestros niños que se pongan en el lugar del otro y esto nos va a ayudar a prevenir muchísima violencia y va a mejorar muchísimo la dinámica familiar. Entonces, a grandes rasgos, estos son como los puntos en temas de prevención. Y si ya pasó, o nos enteramos cómo hacer el primer abordaje, digo, no somos expertos, pero ese es importantísimo, porque hace un ratito si quieres, Ale y yo estábamos platicando, ¿verdad? Sí. De los casos, que hay casos de mamás que cuando el niño le dice, es que mi tío me tocó, le pegan. ¿Por qué te dejaste que te tocara? Sí, ¿no? Qué importante creer en nuestros hijos, escucharlos, como tú dices, con esta empatía, de ponernos en su lugar. Imagínate la impresión de un niño de que, oye, me vino, me hizo, me tocó, lo que sea, ¿no? Y se está abriendo a comentártelo porque te considera persona de confianza y que no lo escuches. Claro, terrible. Es terrible porque además los niños cuando nos revelan una situación de violencia sexual, lo que están mandando un mensaje es ayúdame. Claro. El niño, ya lo vimos, en el 90% de los casos hay un vínculo familiar o afectivo de la persona que agrede con el niño o la niña. Entonces, la niña o el niño ya viene de una traición. Eso. Y si los papás, cuando los papás no les creen, ese sentimiento de traición se agudiza. No, ahí tremendo. Es donde tiene que ver mucho este tema del daño y del trauma. Claro. Todo lo que genera la violencia sexual infantil, ¿no? Y hace un rato también que comentábamos de por qué no le creemos a nuestras hijas y a nuestros hijos. Se pueden decir groserías, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro. Pues a mí me encanta este concepto de Odín Dupeirón del pensamiento mágico pendejo. Sí. Y lo que pasa es eso, que pensamos, la familia la tenemos en ese idealismo, con ese pensamiento mágico pendejo, de que la familia es el lugar de amor, de protección, de seguridad, que sí debería de ser así, exacto, pero no es la realidad en la mayoría de los casos. Claro. Entonces, lo que pasa cuando sucede un hecho de violencia sexual infantil es que pone en juego ese idealismo pendejo que tenemos. Muy bien. Entonces, ¿qué? Lo primero siempre, papá y mamá, necesitamos creerle a nuestros hijos. Y necesitamos mandarles mensajes muy importantes para evitar revictimizarlos y que se agudice el daño que ya traen ellos. Uno, ¿sí? Necesitamos mandarles mensajes que fortalezcan su autoestima, ¿sí? Agradezco lo que me estás contando, te creo, ¿sí? Y te voy a apoyar y te voy a ayudar. Y si no le creen, solo van a ir a trabajar a terapia a las mamás o los papás. Por favor. Pero lo primero que le tienen que decir a su hija y a su hijo es te creo y te voy a proteger. 2, importantísimo, no mostrar
emociones excesivas de llanto, Sí. tristeza, desesperación, miedo, incertidumbre. Necesitamos mantener la calma. Sé que es difícil porque están dañando lo más importante que tenemos, que son pues nuestras hijas o nuestros hijos o nuestros sobrinos, nuestros seres más queridos, pero frente al niño necesitamos mostrar calma. ¿Por qué? Porque si nos desbordamos, ¿sí? El niño puede pensar o que se va a destruir la familia, Exacto. o que no le están creyendo, o ve el dolor que... O sea, una de las secuelas muy claras de la violencia sexual infantil es la culpa. Entonces el niño se siente culpable de la violencia sexual infantil, se siente responsable, aunque no lo haya sido, porque un niño y una niña nunca va a ser culpable de la violencia sexual infantil. Pero puede reforzar este sentimiento de culpa si ve que mamá o papá se están saliendo de sí. Claro. Por ejemplo, en los papás es muy común que les digan, dime quién fue y voy y lo mato, o voy. Sí, claro. Entonces los niños se espantan muchísimo porque dicen, mi papá va a ir a dar a la cárcel porque lo va a matar. Entonces mejor no digo nada. Entonces necesitamos mantener la calma. Después buscamos un espacio donde podamos desahogarnos, llorar, gritar, patear, lo que sea necesario. Entonces, esto es muy importante. Papás y mamás, no tomen justicia por su propia mano, porque si van a dar a la cárcel, dejan a sus hijos solos y se refuerza este sentimiento de culpa. Vamos a mandar mensajes positivos. A los niños nunca hay que mentirles, ¿sí? Y esto también va porque seguramente nos están viendo por ahí, por ejemplo, maestras, maestros, claro. Y muchas veces sus alumnos llegan y les dicen que, no sé, su abuelito les está tocando la colita. Entonces, no prometan cosas que no pueden hacer. Hace un ratito que Karen nos contaba, ¿no? De que la niña decía, pues ya todo el mundo le dije y nadie me hizo caso, ¿no? Es muy importante. Los niños generalmente dicen, prométeme que no se lo vas a decir a nadie. Sí, tremendo. No podemos prometerles eso. Al contrario, tenemos que decirle, lo voy a tener que contar porque necesitamos protegerte, ¿ok? No podemos, por ejemplo, si somos una maestras, les decía, o maestros, y le decimos al niño, te prometo que no vas a volver a ver a tu abuelito que fue el que te lastimó. Eso no está en el control de un maestro o de una maestra. Eso está en el control de la mamá o del papá. ¿Ok? Entonces tenemos que ser siempre muy honestas con nuestros hijos y con nuestros hijos y con nuestras hijas. No hay que someter a los niños a un interrogatorio porque eso los revictimiza. Necesitamos promover que haya una narrativa libre. Generalmente niñas y niños nos van a revelar un hecho de violencia sexual por algún estímulo. Por ejemplo, cuando los metemos a bañar o cuando les vamos a quitar la ropa o los vamos a cambiar. O sea, esos son los momentos en que los niños obviamente tienen un estímulo de que van a quedar expuestos y entonces a lo mejor lo van a decir. Ajá. Entonces necesitamos dejar que ellos narren lo que nos quieren contar. ¿Qué es importante saber siempre? ¿Qué persona es la que lo está lastimando? Esto es importantísimo. Muy importante. Ojo, mamás, papás, abuelos, todo el mundo ponga mucha atención en esto y anoten, ¿sí? Nunca se debe exponer a una niña y a un niño a la persona que lo ha agredido sexualmente. Así. Aunque sea la casa del abuelito y sea la reunión familiar o el hermano, ¿sí? Y yo voy a estar aquí, te voy a cuidar y no te voy a perder de vista. No, fuera. ¿Por qué? Porque el mensaje que les mandamos es que no los estamos protegiendo y que no les estamos creyendo. Y esto lo digo porque pasa con los abuelos que... Bueno, obviamente cuando una niña o un niño de ver una situación de este tipo, ya no vamos a ir a las comidas familiares. Claro. Pero ya venía el aniversario de los abuelitos de casados o iban a hacer el cumpleaños de la abuelita. ¿Y cómo no vas a estar? No se debe exponer a las niñas y a los niños a la persona que les agrede, incluyendo las prácticas abusivas sexuales. Claro. O sea, lo primero aquí es el niño que ha sufrido el evento o la niña que ha sufrido el evento traumático. Bueno, creo que a grandes rasgos son las principales recomendaciones. Les decía, importante detectar quién es la persona que los agrede, obviamente denunciar. Generalmente niñas y niños, este proceso, cuando ellos revelan la situación que vivieron, a eso se le llama develamiento. El develamiento de situaciones de violencia sexual generalmente es paulatino. No queramos sentarlo y que el niño nos cuente exactamente todo lo que pasó. Lo ideal es buscar una ayuda profesional, un psicólogo, una psicóloga, ¿no? Que sepa trabajar el tema y que pueda trabajar con los niños de una manera que no se les revictimice, que no se someta a un interrogatorio y una vez teniendo los elementos, por supuesto, proceder a la denuncia. Yo sé que nuestro sistema de justicia, pues, es cuestionable en términos generales en el país,
pero tienen que pensar algo. Y este detalle que comentaba Karen hace un ratito, esta chiquita, que su preocupación era los demás niños que habían, y en eso me encanta porque los niños nos enseñan a diario muchísimas cosas, pero cada vez que nosotros señalamos y denunciamos a un agresor sexual, estamos previniendo otros hechos de violencia sexual, porque la mayoría, el agresor sexual es un delincuente sumamente reincidente, ¿sí? Generalmente nosotros pensamos que agrede a un niño una sola vez y no, es de manera reiterada. Entonces necesitamos señalarlos. De verdad, no podemos, el silencio es lo que permite que haya esta impunidad. El silencio es lo que ha permitido que tantos niños sufran violencia sexual infantil. Porque atrás de cada niña y cada niño que sufre violencia sexual, hay familias que protegen al agresor sexual, no al niño. Entonces, esto es una responsabilidad que tenemos que adquirir todas y todos como adultos. Ay, María Fernanda, pues perdón, ustedes díganme. Ahora, a mí me encantaría continuar, pero bueno, tenemos el tiempo en nuestra contra. Yo nada más me queda agradecerte y compartirles a todos allá en casa y todas que por favor seamos parte de la solución, escuchemos y cuidemos a nuestros hijos, a nuestros niños, si se les acercan, aquí María Fernanda ya nos dio un panorama muy amplio de las herramientas con las que contamos como adultos, como cuidadores. Y bueno, ya para cerrar, adelante, Karen. Pues mira, yo nomás agradecerte, Fernanda, cada palabra que escuchaba, que decías me hacía mucho sentido, y sobre todo gracias por esta oportunidad de reaprender al escucharte, porque nos queda claro que aún nos falta mucho camino, nos falta mucho que aprender, nos falta todavía hacer conciencia sobre muchas cosas, y ahora sí, más que nunca, en vez de preocuparnos, ocuparnos sobre el tema, que es un tema que existe, aunado de también tocar en su momento, que vuelvas, el tema, por ejemplo, de las afectaciones que vamos a empezar a ver en las niñas, en los niños, por los temas de las redes sociales, por el tema del bullying que puede surgir de la inteligencia artificial. O sea, los niños, las niñas son el futuro de este mundo. Claro. Y no les estamos dando... Y nada fácil después. No, ayer estaba viendo una noticia, fíjate que han bajado en promedio 7 puntos el IQ de las nuevas generaciones por los dispositivos electrónicos. Claro. ¿Y tú, Alejandra? Pues yo, para cerrar así, súper feliz, y estaba escuchando súper atenta, Fer, porque créanme que aunque esté muy pegada con Fer, la escuche, en sus capacitaciones, no dejo de aprender. Entonces, ¿cuál es mi mensaje? Papá, mamá, abuela, cuidador, este podcast no te va a caer el 20 en una sola ocasión. Uh-huh. Escúchalo 2, 3, 4 veces, hasta que esa información te quede en tu mente, en tu corazón, y protejas a esos niños que tienes cerca de ti. Gracias, Fer. Gracias, Ale. Y bueno, cuando una crece, y aquí estamos hablando desde las chiquitas, ¿no? Todas crecemos. Al escucharnos, recordamos que no estamos solas. Somos fuerza, somos voz y somos red. El poder de todas es el poder de uno. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.